Ortega, con su tema La criminalización de los pobres. El doctor Jorge Luis Ortega Galarza es doctor en jurisprudencia. Tiene un diplomado en medición penal del Instituto de la Política Federal de la Hermana República de Argentina. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad Simón Bolívar, maestrante en la Universidad Andina Simón Bolívar, postulante a doctorado en la Universidad Pública de Navarra. Fue asesor en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Es profesor de Derecho de Género y Principios Constitucionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Expositor en seminarios a nivel nacional e internacional. En las actividades, en la actualidad es asesor en el Ministerio de Deporte en temas relacionados con el derecho penal, profesor de práctica forense en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Con ustedes, el doctor Jorge Luis Ortega Galarza. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches con todas y con todos. Un saludo afectuoso a la coordinación y a los expositores que me han precedido, aplaudiendo también a ustedes por su presencia en esta noche. Bien, espero y aspiro que acabemos todos esta exposición juntos y no se me vayan saliendo poco a poco. Yo sé que es un poco tarde en la noche, siempre me toca a estas horas, pero creo que lo voy a hacer un poco bastante interesante a la exposición. Algunos ya me han visto exponer y creo que voy a tratar de hacerlo muy ameno. Bien, esta exposición básicamente tiene 4 componentes. Primero voy a tratar de explicar en lo que tiene que ver con el derecho penal y su diferencia con la criminología, para luego hacer, a través de lo que nos dicen los académicos, un estudio desde el inicio de la criminología hasta los últimos estudios de lo que se trata de la criminología cautelar. Luego también veremos un poco lo que representa el poder punitivo, cómo se ejerce este poder punitivo a través de la distinción de las agencias ejecutoras de este poder punitivo, y luego también veremos algo sobre la criminología mediática, aterrizando entonces al tema de nuestra exposición, que es la criminalización de la pobreza. Bien, en casi todo el mundo se habla de la cuestión criminal. Es casi de lo único que se habla en competencia con el fútbol. Sin embargo, quienes mejor se expresan sobre la cuestión criminal, lastimosamente, son los medios masivos de comunicación, y cuando se les invita a ciertos técnicos a expresarse sobre la cuestión criminal, lo hacen en un lenguaje muy técnico, valga la redundancia, y de difícil entendimiento para muchos de nosotros. Vivimos en un momento de poder planetario, que es la globalización, que sucede al colonialismo y al neocolonialismo, y cada momento de este continuo del poder planetario nos ha venido sucediendo una revolución. La mercantil del siglo XIV, la industrial del siglo XVIII y la tecnológica del siglo XX. Esta última revolución, la tecnológica, es fundamentalmente comunicacional. Si no lo comprendemos y nos quedamos en nuestros guetos académicos, muy pobre será el servicio que nosotros podemos brindar. Por eso es importante que el pensamiento universitario debe comunicarse, se transmita, y por eso son tan importantes estos foros, porque no solamente lo que nos enseñan en nuestras universidades o institutos es relevante, sino también aquello que nos pueden aportar otros, digamos, estudiosos del derecho que siempre acuden a estos seminarios. Hay un mundo que el común de las personas no conoce, que se desarrolla precisamente en las universidades,
en los institutos y en las asociaciones internacionales y regionales y mundiales. Ese mundo es de los penalistas y de los criminólogos. El desafío entonces en estos foros es abrir esos conocimientos que se desarrollan en la academia, pero básicamente en un lenguaje muy claro, en un lenguaje dinámico que pueda ser entendido y comprendido por todos. El día de hoy veremos qué nos dicen los académicos, qué nos dicen los medios masivos de comunicación y qué nos dicen los muertos sobre la cuestión criminal. ¿Qué es la cuestión criminal? No es sino otra cosa que el delito. Decimos que vamos a través de ir buscando lo que nos tratan de explicar los académicos desde el inicio de la criminología. Y para esto quiero distinguir dos ámbitos del conocimiento. Son muy diferentes estos ámbitos del conocimiento que, aunque aparentemente suelen confundirse, son muy distintos. El uno es el derecho penal y el otro es el de la criminología. El derecho, como ustedes saben, se divide en ramas. Tenemos lo civil, mercantil, la laboral, y en una de esas ramas es el derecho penal. ¿Y qué estudia el derecho penal? El derecho penal nos ayuda a trabajar la legislación penal para proyectar lo que llamamos la doctrina jurídico-penal. Es decir, nos proyecta lo que los tribunales nos facilita, a los tribunales les facilita la manera de cómo pueden resolver los casos de una manera más coherente o por lo menos más racional. La fuente principal de la ciencia jurídico-penal de la actualidad, es decir, de la dogmática jurídica aplicada a la ley penal, es la alemana. Los ingleses desarrollan su propia construcción de la dogmática que no influye realmente entre nosotros. Los franceses han hecho muy poca dogmática penal. Los italianos siguen también las escuelas alemanas, aunque son muy tradicionalistas aún sin embargo. Y los suizos y austriacos manejan todavía también las escuelas alemanas. Los españoles las siguen a pie juntillas, al igual que nosotros desde hace algunos años atrás. Conforme a estos principios de la ciencia jurídico-alemana, los penalistas construyen un concepto jurídico del delito. Es decir, nos muestran el que se llama la teoría general, en que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Quiere decir entonces que es una acción humana dotada de la voluntad, sobre todas las cosas, luego que la conducta debe estar establecida en la ley como infracción, y luego, pues, para que sea antijurídica no debe estar inmersa dentro de unas causas de legítima defensa o de estados de necesidad, y finalmente debe ser reprochable al autor. Es decir, que el autor debe ser responsable de esa conducta. Como vemos, el delito de los penalistas es una abstracción que se construye para un determinado objetivo, y ese determinado objetivo es llegar a una sentencia racional o por lo menos razonable. Pero en otros tiempos los penalistas construían o elaboraban los códigos y las leyes penales. Hoy por hoy no sucede eso. Hoy por hoy son los asesores de los asambleístas y los legisladores los que construyen las leyes penales en función o sobre la base de lo que les va marcando la agenda a los medios masivos de comunicación. Vamos a hablar un poco también de lo que la cuestión criminal viene hablando, mejor dicho, de la cuestión criminal en los medios masivos de comunicación. Por eso decimos que hoy por hoy los penalistas lo único que hacen exclusivamente es una mera interpretación de la ley penal. Pero de eso no nos ocuparemos el día de hoy. El día de hoy lo que nos ocuparemos es en realidad de lo que pasa en el mundo del ser, no del deber ser. Es decir, lo que pasa en el día a día. Y en el día a día lo que se encarga de explicarnos lo que pasa en el día a día es la criminología. Y uno de los mejores y mayores exponentes de la criminología crítica liberal sin duda es Alessandro Barata, y cuya portada de su libro, que dio inicio a finales de los 80 a esta discusión de la criminología crítica liberal, he puesto en la diapositiva.
Bien, la criminología busca explicar qué es y qué pasa con el poder punitivo, con la violencia productora de cadáveres, con el delito, con la delincuencia, pero también con la víctima. Eso nos explica la criminología. Es decir, unos me dicen qué es delito y los otros me dicen cuáles son las causas de ese delito. En esas causas de ese delito también encontramos que el responsable es el poder punitivo y juntos, tanto el derecho penal como la criminología construyen lo que se llama la política penal o la política criminal, que no es sino otra cosa que el explicar cómo el Estado políticamente considera qué conducta es delictiva y qué va a hacer frente a esa conducta. La criminología ha pasado por diferentes etapas. En un inicio se preguntó por las causas del delito y a esto se denominó la criminología etiológica, y la primera obra que exponía la teoría del origen del crimen se llamó El Malus Maleficarum en 1484. Esta obra fue escrita por Campbell y Sprenger, dos inquisidores, y que trataban de explicar de alguna forma el origen del crimen. Y a partir de allí comenzó el estudio de la criminología para explicarnos cómo, por las razones por las cuales se originaba el crimen, y pasó desde los demonólogos, como que son los dominicos, los psicólogos, los sociólogos, los juristas, los médicos, etc. Sin embargo, mucho más ya recientemente se advirtió que el poder punitivo también era causante del delito o de los muertos, que luego los vamos a ver, que los muertos también nos dicen y nos pueden decir muchas cosas. Y pues empezó a hablarse o reprochárselo, criticárselo o analizar al poder punitivo, y en este caso tenemos, como habríamos hablado, de Alessandro Balata y dos criminólogas muy importantes venezolanas como Lola Anillar de Castro y Rosa del Olmo. Y hoy en día, luego de haber pasado por los médicos, los psicólogos y los sociólogos, viene a hablarse de lo que es la criminología crítica liberal y la criminología cautelar en manos del profesor Raúl Eugenio Zaffaroni. La criminología es una crítica al poder. Por eso debe ocuparse exclusivamente de observar muy de cerca el ejercicio de ese poder y en la práctica de sus agencias ejecutivas. Pero ¿qué es el poder y en especial qué es el poder punitivo? Aquí un punto de orden para la explicación a quienes estaban jugando en la parte de atrás. El derecho penal, como decíamos, busca explicarnos qué es el delito. Frente a esa explicación de lo que nos muestra qué es el delito, surgen esas teorías, la teoría general del delito, que nos dice que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Las diferentes escuelas coinciden en esto. La diferencia es dónde ubican el dolor. Pero sin lugar a dudas, muchos de ustedes podrán graduarse de abogados o podrán ejercer la profesión de abogados sin preocuparse de mayor relevancia sobre este tema, sin lugar a dudas, y lo van a hacer muy bien como profesionales, pero creo que lo van a hacer mucho mejor si entienden y comprenden esta teoría general del delito. ¿Por qué? Porque esta teoría general del delito nos explica de alguna manera o de alguna forma cómo los tribunales van a proceder a condenar a una persona, y sin lugar a dudas esto les va a brindar las luces para buscar una sentencia razonable o por lo menos razonada. Entonces, de esa abstracción que hacen los penalistas,
de lo que es delito es una dogmática. Por eso es una dogma, porque estudian la ley a través de dogmas, porque si no lo hicieran así, interpretarían o crearían la ley, y ellos no lo hacen. Pero en el mundo real, en el mundo del día a día, quien se encarga de hacer un estudio de lo que realmente ocurre con la cuestión criminal, con los delitos, con las víctimas, con los sistemas penales, es la criminología. Por eso es importante analizar y estudiar desde el inicio de la criminología hasta los albores de estos días cómo ha venido desarrollándose esta. Lastimosamente, en las universidades muchas veces dejamos pasar el estudio y la comprensión de lo que es la criminología, porque lastimosamente los abogados no nos gusta manejar las estadísticas, no sabemos siquiera qué es un observador participante, no conocemos qué son unas encuestas de victimización, no conocemos qué son unas encuestas de culpabilización, no sabemos qué es un estado de causas. Y es por eso que permitimos muchas veces, cuando nos invitan a foros o cuando nos invitan a los medios masivos de comunicación, legitimar ese poder punitivo del Estado, legitimar esas leyes más agresivas, legitimar esas penas más graves, porque definitivamente no manejamos y no conocemos la estadística. Las diapositivas son dinámicas, son para de pronto llamarles la atención, pero llamarles la atención hacia lo que estamos hablando acá. Bien, avancemos. Entonces, esta criminología ha venido desarrollándose por en varias etapas. Primero tenemos entonces la criminología teológica, que buscaba explicar las causas del delito común. Luego se dieron cuenta, analizaron que no solamente los delincuentes comunes de la calle cometen delitos, sino también ese poder punitivo, esas agencias del sistema penal. Entonces se comenzó a discutir o a cuestionar también ese poder punitivo y se llamó la criminología crítica liberal. Luego llegamos a lo que vamos a concluir en esta exposición, a esta nueva criminología, que es la criminología cautelar. Como su nombre lo indica, busca cautela y prudencia a ese poder punitivo, la contención de ese poder punitivo, cuyo mayor exponente es Raúl Eugenio Zaffaroni. Bien, ¿qué es esto del poder punitivo? El poder punitivo parece que es como un plato típico que nosotros tenemos, como la fanesca. Parece que siempre ha existido, pero en realidad no fue así. Si nosotros buscamos entender o hacemos que nos imaginamos que la humanidad ha durado una semana, diríamos que el poder punitivo nació el día domingo a 5 minutos de las 12 de la noche. Entonces, en realidad, el poder punitivo no es que ha existido toda la vida, sino que lastimosamente nosotros pensamos y creemos que ha existido y ni siquiera nos cuestionamos de por qué existe y cómo existe y hasta cuándo va a existir. Sin embargo, debemos decir que el humano es social, no sobrevive aislado, y en toda sociedad hay poder y coerción. Toda la humanidad ha conocido dos formas de coerción. La coerción directa y la coerción reparadora. ¿Cuál es esto de la coerción directa? Cuando observamos que una pared se va a derrumbar, por ejemplo, o vemos que una persona va persiguiendo a otra con un cuchillo, existe un poder social que demuele la pared aun cuando el dueño de esta pared no lo quiera, y también existe un poder social que de alguna manera un ciudadano va a impedir que esta persona que va persiguiéndole con un cuchillo la ataque efectivamente, o por ahí nos encontramos con un policía más o menos diligente. Eso se llama la coerción directa, en otra época poder de policía, y se lo soluciona en el Estado a través del derecho administrativo. Ejemplo, en cuanto en el municipio ordenan el derrocamiento de una obra que no está con los permisos. Eso es una coerción directa o de derecho administrativo. Otra coerción es la que se practica una vez que ha sucedido un daño. Esta es una coerción reparadora. Está a cargo, lógicamente, del derecho civil y de otras ramas del derecho, pero el poder punitivo es diferente.
como decíamos, no existió en todos los grupos humanos, sino que surgió mucho más tarde. Diríamos que las dos formas de coerción referidas solucionan los conflictos. La una porque impide la realización de un daño y la otra porque lo repara. Sin embargo, cuando en la coerción reparadora aparece una persona que manda y dice el lesionado soy yo, entonces excluye a la víctima de ese conflicto, se asume la lesión como propia y entonces surge el poder punitivo. Desde allí nace el poder punitivo, es decir, cuando el cacique, el rey, la autoridad o lo que fuese reemplaza a la víctima y la confisca. Cuando una persona agrede a otra, por ejemplo, y le rompe un hueso, ¿qué pasa al Estado? El Estado lo agarra, lo detiene y lo pena. ¿Bajo qué objetivo? ¿Bajo qué hipótesis? Primero, para que persuadir a otras personas de que no rompan los huesos. Y por otro lado, para enseñarle a esta persona que no vuelva a romper el hueso. ¿No es verdad? ¿Y qué pasa con esta persona rota el hueso? Esta persona rota el hueso tiene que acudir a la justicia civil para ver si es que el que le lesionó tiene bienes y poderse cobrar. Caso contrario, no. Es decir, el Estado lo que hizo es reducirle a esta persona a un mero dato y excluirle de todo el conflicto. Simplemente se la consideró como un mero dato estadístico. Más aún, el poder punitivo obliga a esta persona ¿a qué? A que muestre el hueso roto cuando así la llame, a so pena de llamarla bajo testigo remiso. Entonces, la característica del poder punitivo es la confiscación de la víctima, o sea, que es un modelo que no resuelve los conflictos, porque una de las partes, en este caso lesionado, no está por definición excluido de esa decisión. Entonces, a partir de allí, esa es la concepción del poder punitivo. Lo punitivo, entonces, no resuelve el conflicto, sino que lo cuelga. Es como cuando nosotros sacamos una camisa de la lavadora, la colgamos en un cordel y esperamos que se seque. Cogemos al delincuente, lo agarramos, lo encerramos por un tiempo y lo sacamos cuando el conflicto se ha secado. Eso es lo que hace el poder punitivo. A la víctima no se le responde por los daños causados, no se le indemniza por el tiempo laboral perdido, a nadie se le ocurriría decirle que al que le agredió trabaje para la víctima so pena de caerle a azotes en la plaza pública, porque eso sería muy práctico, como lo hacen nuestros pueblos indígenas, pero lastimosamente sería incivilizado, ¿no es cierto? Pensaríamos que sería incivilizado. Imaginémonos otro ejemplo. Imaginémonos que un niño, por ejemplo, rompe a patadas una ventana. El director de la escuela puede coger al niño y llamar a su padre y decirle que por favor cancele el valor del vidrio roto. Por otra parte, puede coger al niño, llevarle a la psicóloga y decirle, indagarle qué le pasa al niño. O por otra parte, puede sentarse con el niño a conversar y dialogar y decir qué es lo que le irritó y qué es lo que le provocó romper a patadas el vidrio. ¿No es verdad? Esto más o menos viene a ser un modelo no punitivo de solución de un conflicto. En un caso tendríamos un modelo reparador, en el otro modelo terapéutico y en el otro modelo conciliador. Pero cuando pensamos que el director dice, no, la rotura del vidrio atentó contra mi autoridad en la comunidad escolar, afectó mi autoridad y simplemente lo expulso a mí. En este momento ningún modelo de los anteriores puede interaccionar o puede interactuar y simplemente se cierra toda posibilidad porque no se solucionó el conflicto. Más o menos así opera el poder punitivo, más o menos así opera el modelo punitivo. Es claro, sin duda, que el director, al expulsar al niño, refuerza su autoridad verticalizante frente a la comunidad escolar, pero no solucionó nada. El modelo punitivo, repito, no es un modelo de solución de conflictos, sino una decisión vertical del poder.
el modelo reparador es una decisión horizontal y el modelo punitivo es una decisión vertical. Pero como decía, el poder punitivo no siempre existió. Existió una sociedad que se verticalizó muy duro, muy fuerte en Europa, que es la romana. Sin embargo, luego de que pasó de la república al imperio, prácticamente se derrumbó sin que nadie le empujara. Sin embargo, se le ocurrió a unos cuantos siglos después pensar que era buen negocio confiscar a la víctima, que era buen negocio porque reafirmaban su poder, y surge nuevamente el poder punitivo por los siglos XII y XIII europeos, lo que permitió que se verticalice la sociedad europea y permitió la colonización. Permitió la colonización y con ella nos trajo también ese modelo de poder punitivo. Ahora bien, el poder punitivo es ejercido por un conjunto de agencias, lo que se llama sistema penal. Es decir, entonces, el poder punitivo no puede ejercer por sí solo su control, debe ejercerlo a través de ciertas agencias. ¿Y cuáles son esas agencias? A esas agencias las hemos llamado el llamado sistema penal. Estas agencias del sistema penal se clasifican en específicas e inespecíficas. ¿Cuáles son las específicas? Son las que se encargan preponderantemente del ejercicio de ese poder, y las inespecíficas son aquellas que de alguna manera inciden en el marco de una incumbencia más o menos amplia. ¿Cuáles son las específicas? Son las ejecutoras o policiales. Entre ellas todas las policías, hablamos incluyendo las de inteligencia. Luego, otras de estas agencias específicas son las judiciales, penales, en la que se involucran los jueces, los abogados, los fiscales, los defensores y los funcionarios judiciales. Otra de estas agencias específicas son sin duda las penitenciarias. Otras son las de reproducción ideológica, como las universidades y los institutos especializados. Otras son las no gubernamentales, otras son las internacionales, dedicadas a temas especializados a nivel mundial y regional, y también finalmente las transnacionales, que influyen específicamente sobre los gobiernos en otros gobiernos, de gobierno a gobierno. Entonces, estas son las agencias específicas del sistema penal: los policías, las judiciales, las de reproducción ideológica universitarias, las penitenciarias, las internacionales, transnacionales, etc. ¿Y cuáles son esas inespecíficas? Esas inespecíficas que inciden mal o bien en este sistema penal son pues los poderes legislativos al elaborar las leyes, son los poderes ejecutivos al vetarlas, son los partidos políticos que tienen ideología, y son sin duda también los medios masivos de comunicación, que no son sino otra cosa que un aparato de publicidad del sistema penal. Entonces, por eso en un inicio hablaba de que vamos a tratar de explicar lo que es esto de la criminología o de la cuestión criminal, como lo entiende la criminología, desde la palabra de los académicos, desde la palabra de los medios de comunicación y finalmente desde la palabra de los muertos, porque los muertos también hablan. No crean que no hablan los muertos, o creen ustedes que no hablan. Primeramente, los muertos nos dicen que están muertos, y luego muchas veces nos dicen hasta quién los mató por los vestigios que quedaron en su cuerpo. Entonces, sin lugar a dudas, no debemos desconocer qué nos dicen los muertos y qué nos dicen los muertos del poder punitivo, de esos muertos que han sido desaparecidos por ejecuciones extrajudiciales y por gobiernos autoritarios. Todas estas agencias del sistema penal presentan dos características: la compartimentalización y el doble discurso. ¿Qué es esto de la compartimentalización? Cada una de estas agencias tiene su propio director. Es decir, tenemos una orquesta con varios directores, todas buscan sus propios fines. En realidad, los policías tienen sus propios directores, los judiciales tienen otras, las instituciones universitarias tienen otras, y entre ellas se echan o se reprochan, o se
ninguna de ellas es responsable del producto final. Todas omiten sus responsabilidades. Y finalmente, ¿qué es esto del doble discurso? Robert Martin habla sobre los discursos manifiestos y los discursos latentes. ¿Qué son estos? Los manifiestos son discursos públicos hacia el exterior. ¿Y qué decimos? Una policía honesta, una función judicial que da justicia, penitenciarias que rehabilitan a los privados de la libertad, los políticos que buscan el bien común, los medios de comunicación que buscan informar. Pero en realidad el doble discurso de todas estas agencias se evidencia en su discurso latente interior, que está dentro de estas agencias. ¿Y qué nos dice ese discurso? Mayor autonomía policial, mejor y mayor estabilidad laboral e infraestructura en los jueces, bajo cualquier forma de control, evitar fugas y motines en las cárceles. Creo que eso les está fallando, dicho sea de paso, ahora en estos días. ¿Y qué buscan los políticos? Elecciones. Y los medios de comunicación, rating. Entonces, eso es básicamente cómo se ejerce el poder punitivo. Es decir, el poder punitivo por sí solo no puede ejercerse, entonces se ejerce a través de estas agencias, a las que les hemos denominado sistemas penales. Pero en realidad, no todas las agencias de alguna manera inciden en el poder punitivo, de alguna manera sí lo hacen, pero solo hay una que realmente lo ejerce. Y esta una y exclusiva que realmente lo ejerce es la agencia policial. En el amplio sentido de la expresión, desde los servicios de inteligencia, desde las aduanas, desde las fronteras, etc. Las otras agencias influyen limitando o impulsando, pero no ejercen, porque no vemos a un juez o a un fiscal yendo a la calle a buscar a un delincuente. Lo que vemos es a un policía yendo a la cárcel a buscar a un delincuente para que luego sea seleccionado y sea llevado seleccione a los candidatos para ser condenados. De allí ya vamos aterrizando al tema de esta charla, que es la selección de quienes van a ser seleccionados por estas agencias policiales que están dentro de un sistema penal que maneja el poder punitivo, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿quiénes van a ser esos seleccionados a ser condenados? Pero ¿quiénes son entonces esos candidatos a ser condenados? En un inicio fueron los herejes, le siguieron las brujas, los judíos, los inferiores biológicamente, luego vinieron los subversivos, los terroristas, los comunistas, los consumidores de drogas, los negros, los inmigrantes, más cercanamente a nosotros los indios, los jóvenes de sectores populares, en definitiva los excluidos, los pobres, los marginales, los inferiores. Esos son los que en definitiva son seleccionados por las agencias policiales para ser condenados. Es decir, en esta selección surgen brotes de biologismo criminal, con profundas consecuencias criminológicas que indicaban muchas veces que, claro, los flacos son ladrones, los gordos son estafadores, porque obviamente no vamos a ver un gordo que va corriendo, los atléticos son asesinos, faltaría decir que los dientones son falsificadores, pero en todo caso, pasemos rápido esto porque luego tengo problemas. En todo caso, menos mal, esta criminología etiológica desapareció, aunque no del todo. Desde finales del siglo XIX se vinieron escuchando voces muy fuertes, especialmente por la criminóloga española feminista Concepción Arenal, quienes, entre otros, comenzaron a observar que los pretendidos signos biológicos, lo que nos daban en nuestras escuelas de la Facultad de Jurisprudencia hace muchísimos años, esos signos biológicos de Enrique Ferri, de Lombroso, etc., eran signos de la miseria. Porque sin lugar a dudas la belleza y la fortaleza no va de la mano con la miseria. Entonces eso es lo que se observaba y eso es lo que se criminalizaba. He dicho entonces que esos rebrotes de alguna manera fueron acabándose, pero todavía vemos que en nuestras sociedades
no solamente en la región, sino también en toda Europa y en toda Estados Unidos aún se mantiene. Esta criminología que comenzó un poco ya a dejar a un lado el estudio de los abogados, que como les dije y les muestran un ejemplo pequeñito, no manejan estadísticas y consecuentemente no somos lo suficientemente capacitados para discutir sobre lo que es la cuestión criminal, pasó de manos de los médicos, de los abogados, a los sociólogos y especialmente a la sociología norteamericana. Sin embargo, decía que no desapareció del todo y para nuestro botón esa falacia que se dice que al construir una escuela se cierra una cárcel, pero hemos visto en muchas ocasiones que personajes que no van a pasar nunca por una cárcel, sin embargo han pasado por muy buenas escuelas. Otra vez se me pasó. Bien, sin embargo, esto, ya volviendo un poco a ver quiénes son los candidatos a ser condenados y por qué. Aparte que debemos centrarnos en algo. Si es que los delincuentes hicieran huelga y de brazos caídos y no continuaran con su profesión, definitivamente se caería el sistema penal. Sería innecesaria la policía, serían innecesarios los bancos, serían necesarios los seguros, en definitiva no serían inoficiosos y creo que sería una verdadera catástrofe. Así que el sistema penal se nutre también de esto y por eso se mantiene. Entramos en el mundo de los estereotipos y de esas estigmatizaciones, que por cierto son arbitrarias totalmente, porque este estereotipo, esta estigmatización que se le da a una persona no es que sea lo eminentemente correcta. A un homicida, a una persona que mata a otra se le llama homicida, ¿verdad? Pero no se les llama homicidas a aquellos que venden armas especialmente de manera clandestina. No se les llama homicida a los escuadrones de volantes de la policía que matan sobre pretexto de enfrentamientos armados con delincuentes y hacen ejecuciones extrajudiciales. No se les llama homicidas a la guerra. No se les llama homicidas a aquellos jueces o a aquellos jurados que por error condenaron a una persona a una pena de muerte. Entonces, definitivamente la estigmatización del homicida es muy arbitraria y no muy clara. El panorama del intervencionismo biológico y simbólico lo ha venido desarrollando en Gran Bretaña el profesor Dennis Chapman, y en su libro, que lo recomiendo, La sociología y el estereotipo del criminal, de 1968, nos muestra cómo, o nos esclarece cómo se selecciona para criminalizar conforme a estereotipos que son creados como síntesis de los peores prejuicios de una sociedad, y que no solamente responde a cuestiones de clase, ni tampoco a cuestiones económicas, sino va mucho más allá. El concepto del estereotipo hoy por hoy es indispensable para explicar cómo funciona esa selección criminalizante y para los que van a ser condenados por parte de la policía y de la judicial. En mi barrio le llaman el pinta de chorro. Entonces es alguien a quien se le estigmatiza porque no está de acuerdo o no lleva, de alguna manera no nos representamos frente a él, y lastimosamente comienza a introyectarse ese error. Nosotros de alguna manera somos lo que los otros quieren que seamos, y al final esta persona se va tragando el personaje, se va respondiendo al rol que la sociedad le va exigiendo, y luego se lo estigmatiza hasta el punto que se lo excluye. Ya no puede entrar en esta dinámica social, ya se quedó excluido, se quedó con ese rol introyectado, y eso es lo que llamamos no te juntes con esa junta, más o menos así, y termina excluyéndose de la dinámica social. En Estados Unidos, por eso les hablaba un poco que vamos a ir hablando un poco de esto, de la cuestión criminal, desde la palabra de los académicos, y para luego descender a la palabra de los medios masivos de comunicación y finalmente sacar algunas conclusiones. En Estados Unidos, Wacam, que es un profesor francés,
de la Universidad de Berkeley, ha realizado algunos estudios en estos últimos 10 años, ha publicado muchas obras y él es investigador en el Centro de Sociología de París. Él hablaba, cuestionaba la atención señalada por Garland, que es un profesor de la Universidad de Nueva York, que responde todo esto a un sistema profundista de precarización del trabajo, profundización de las discriminaciones, que relega a los sectores más golpeados de la población a estas personas, a los pobres, a los marginales, y sobre ellos se monta un aparato punitivo de contención que configura lo que se llama un Estado penal. En realidad es llamativo ver que en Estados Unidos desde 1989 la población negra o afro, para expresarme mejor, ha superado ya a la población americana, a la población blanca, desarrollándose sin duda lo que se llama la criminalización de la pobreza. Y esto se va expandiendo, este neopunitivismo americano o norteamericano se va expandiendo a toda la región a partir del año 2001, cuando sucedió el tema del ataque de las Torres Gemelas. Por otra parte, la precarización del trabajo hizo desaparecer también ese sentido de solidaridad del gueto para reconstituir un supergueto. ¿Y qué quiere decir esto? Que también la victimización sale de los pobres. Las víctimas también terminan siendo los pobres, es decir, los del Guasmo roban a los del Guasmo. Y se crea una suerte tanto de la criminalización de la pobreza como de la victimización de la pobreza y como también luego la politización, que también vamos a hablar. Porque a la finalmente los policías terminan saliendo también de los estratos más humildes de la sociedad, pero lo vamos a ver. Puede objetarse diciendo que también existen personas privadas de la libertad VIP, pero claro, son el resultado porque se pelearon con el poderoso, porque se les quitó la cobertura y definitivamente no es que dure mucho tiempo. Caso ministro Carrión, por ejemplo. Y para colmo, se les debe dar un trato especial, una cárcel distinta, la cárcel 4 de Quito, o un lugar especial en una cárcel, porque definitivamente la cárcel no es para ellos, y esa es otra que reafirma nuestra tesis o nuestra hipótesis de que la justicia criminal está única y exclusivamente destinada a los pobres. Es otra tesis que justifica la criminalización de la pobreza, porque es evidente que no están diseñadas las cárceles para estas personas. Pero bien, ¿qué alimenta todo esto? Ya vamos entrando un poco a lo que es la criminología mediática. ¿Qué alimenta este desborde del poder punitivo y especialmente sobre los vulnerables, sobre los que no tienen la suficiente cobertura, sobre los pobres? La denominada criminología mediática. Esta criminología mediática tiene dos efectos: la criminalización de la pobreza y el desborde del poder punitivo sobre pretexto de justificar su emergencia contra el mal, contra el enemigo, contra ellos. Se justifican bajo los medios de comunicación los delincuentes, lo agresivo, la violencia que se está viviendo, y de una u otra forma se va justificando ese poder punitivo violento, radical, de leyes con penas más graves, etc. Este brutal salto del sistema penal que está viviendo Estados Unidos, con la exclusión definitiva de los criminalizados y de la familia, en imponerles penas de 40 a 50 años, toda coincidencia con el nuevo Código Orgánico Integral Penal es mera coincidencia, valga la redundancia, hace que se creen leyes desproporcionadas y con pretexto de una tolerancia cero, implantada por el demagogo alcalde de Nueva York, y no es más, señores, que un terrorismo de Estado en contra de los más pobres. Es un modelo neoestanilista en marcha. Y esto es lo que se está desbordando también en nuestra región. Consecuentemente, ¿qué es lo que pasa? Se crea un Estado gendarme, un Estado de policía, que va estorbándole como una piedra en el zapato las garantías del debido proceso, la excepcionalidad de las medidas cautelares, creando emergencias que son justificadas por los medios de comunicación masivos.
Esto hace pasto fácil para internalizar la publicidad mediática de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Están compuestos por los pobres, los inmigrantes, los adolescentes de barrios precarios, los 10 del Ulcoto, los 10 terroristas y también jóvenes estudiantes que salen a la calle a protestar, que por una rota de una ventana de $358 atentan a la seguridad del Estado. Sí, así se empieza. Pero ¿qué pasa con esto? De alguna manera los políticos crean lo que se llama víctimas reales. Y hay que tomar en cuenta sobre qué pasa, porque lógicamente me van a decir, bueno, pero el delito realmente llega también a las personas y también nos vemos lesionados, afectados, especialmente el común de lo normal, sí, pero los políticos aprovechan a estas personas y tratan de hacerles unas víctimas serias, al punto que son efectos nocivos que pueden ocasionar las penas, las leyes más autoritarias. Al respecto, y justifican, claro, los políticos hablando de un reclamo popular, y así lo muestra siempre en la televisión nuestra asambleísta por el Partido Social Cristiano todo el tiempo. Siempre buscan penas más agresivas. ¿Por qué? Porque se encuentra en la calle con una persona, lógicamente, que ha sufrido el embate de la delincuencia y con esa trata de ser víctima héroe para incrementar las condenas, pero lo que está incrementando es un control y un desborde del poder punitivo que ya lo vivimos en una época de uno de sus ideólogos de ese partido. El profesor Jonathan Simon, profesor de la Universidad de Berkeley, en el año 2007 publicó una obra sobre la manera de gobernar mediante la administración del miedo. Y eso es lo que ha hecho, o eso es lo que nació a partir de el atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Sin embargo, señores, en efecto, en Estados Unidos murieron 3.045 personas en el atentado de Nueva York, pero ese mismo día murieron 24.000 personas de hambre, 6.200 niños de diarrea y 2.700 niños de sarampión, pero nadie sabía ese dato. No lo publicitaron. Entonces, definitivamente, esa criminología mediática actual que se desborda desde los Estados Unidos, que lleva ya a 2.3 millones de personas privadas de la libertad en el continente, en Estados Unidos, definitivamente nos muestra los efectos políticos que en nuestra región son totalmente distintos. En el norte se traduce en una política, luego vamos a ver estas estadísticas también, se traduce en una política de prisionización de los negros y de los latinos. En Europa, en la expulsión de los inmigrantes extracomunitarios, y en América Latina, lastimosamente, como no hay presupuesto para presionizar a todos en estos nuevos campos de concentración que son nuestras cárceles, todas las minorías molestas que no son tan minorías, lo que hace es que se impulsa una venganza hasta el máximo por la criminología mediática, lo que hace que el sistema penal sea más violento, que la creación de peores leyes penales, mayor autonomía policial, con la consecuente corrupción que genera la autonomía policial, y también con el desfase político que ya lo vivió este país con el 30S. Todo esto hace que también los jueces se reduzcan a la impotencia. Todo juez que de alguna manera quiere aplicar algún tipo de garantía o respetar el debido proceso es considerado un cómplice, un encubridor de la delincuencia, y finalmente termina deslegitimado y finalmente termina con un sumario administrativo y destituido. No se diga aquellos casos que le topan o que lleguen ante él. Entonces, esta criminología mediática lo que hace es ignorar el proceso de fabricación de cadáveres que definitivamente existen y que definitivamente son reales. Lastimosamente, esta criminología mediática deja por fuera la estadística y los estudios sobre las desapariciones forzosas y sobre la violencia también del poder punitivo y sobre sentencias a inocentes, y deja a un lado también todo el respeto a las garantías del debido proceso. Entonces, definitivamente vemos que
quien mejor lastimosamente se expresa de la cuestión criminal son los medios de comunicación, por muchas veces nuestro desconocimiento sobre los datos realmente estadísticos y lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. Lo que la criminología mediática oculta al público, sin duda, es el efecto potenciador del control y reductor de nuestras libertades. Crear la necesidad de protegernos de un ellos, que ya decimos, el crear la necesidad de protegernos de los negros, de los campesinos, de los marginados, justifica todo tipo de control, tanto primitivo como sofisticado, para proveer seguridad y sin duda para enriquecer a las empresas de seguridad privada. Pienso que muchas veces por ignorancia o también por desconocimiento o también por mala fe, los medios masivos de comunicación nos muestran estas imágenes y es muy fácil desestabilizar a un televidente cuando nos muestran eso. Y no es menos cierto que al mostrarnos este tipo de imágenes lo que hacen sin lugar a dudas es introyectar en nuestro pensamiento la idea de las penas de muerte. Pero cuando en realidad no sucede, no hay una estadística seria que nos muestre exactamente lo que está pasando. Cada homicidio que alguno de ellos comete, de estos llamados ellos, es expuesto cambiando totalmente la imagen del presentador. Pero antes de hablar sobre cómo muestran los medios masivos de comunicación un delito, vale observar estas cifras. 13.000 millones de dólares según la ONU se necesita para resolver la pobreza, 40.000 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas y simplemente el 50% del consumo de pizza en los Estados Unidos equivale a la cifra de los 40 millones. Existen 69.000 pizzerías en los Estados Unidos. Es sencillo de comprender. Bien, esta política neopunitivista ha arrojado las siguientes cifras. Uno de cada 3 afroamericanos de entre 20 y 29 años está privado de la libertad en los Estados Unidos. 1 de cada 100, que es bastante la diferencia, 1 de cada 100 norteamericanos está privado de la libertad. Y 3 de ellos están con medidas sustitutivas a la prisión. En realidad existen 2.3 millones de personas privadas de la libertad en los Estados Unidos bajo este nuevo punitivismo. Bien, pero observamos, vamos ya a lo que la criminología mediática nos muestra. El mayor expositor y exponente de la criminología mediática en nuestra sociedad es quien observamos. Cada homicidio presentado por este presentador es mostrado cambiando su rostro, frunciendo el ceño, bajando su nivel de voz y nos muestra la sangre en el piso, nos muestra el hospital, nos muestra la morgue, nos muestra los deudos llorando, llore por favor que le esté enfocando la cámara, ¿sí? y si no llora no le enfoca. Y luego nos muestra el homicidio brutal y cuando no tiene un homicidio en el día, ¿qué es lo que hace? Busca o nos muestra los homicidios de los días anteriores y cuando no tiene los homicidios de los días anteriores nos muestra un homicidio de otras latitudes minimizando la situación geográfica y claro, luego finalmente como no pasa absolutamente nada inmediatamente nos muestra la farándula guayaquileña con la Carolina Jome que coincidió en Las Vegas con Adal Ramones y el pobre extranza termina cantando y buscando un nuevo amor y se acaba. Es decir, nos muestran imágenes descontextualizadas, sin lugar a dudas nos muestran imágenes descontextualizadas, pero ¿qué pasa? El común de las personas, por no decir absolutamente todas, eso es lo único que conocen. Muy pocas personas acuden, por lo general, o no frecuentan los institutos de criminología, muy pocos leen trabajos especializados, aun cuando esos que se venden en los aeropuertos junto a las revistas Playboy selladas, ni siquiera esos los leen, y porque lastimosamente tienen otras cosas que hacer, y también los políticos tienen otras cosas que hacer, y tampoco van a acudir en estos foros. Tienen mucho tiempo, están muy ocupados.
Entonces, el discurso de la criminología mediática actual no es otro que el llamado neopunitivismo de Estados Unidos, que se expande por el mundo globalizado a través de los medios de comunicación. Para formar ellos, y ya vamos casi concluyendo para que no se preocupen mucho, para formar ellos se seleccionan cuidadosamente a los delitos más cargados de violencia o agresividad. ¿Por qué? Porque a los otros delitos se los minimiza, porque simplemente no se los puede construir publicitariamente como un ellos. No podríamos decir que se trata de un ellos al caso de Usac, por ejemplo. Entonces, sin lugar a dudas, muestran los delitos más graves, mientras que los otros que denotan realmente magnitud en la cantidad de dinero, de perjuicios económicos que vamos sufriendo, porque también esos son delitos, se los muestra de una manera distinta. El chivo expiatorio varía mucho conforme a lo largo de la historia. En los años 70 fueron los hippies en los Estados Unidos, en los años 80 fueron los subversivos en Ecuador, en los años 2000 fueron los terroristas en los Estados Unidos, cuyo resultado de la guerra contra el terrorismo va teniendo más víctimas que lo que realmente provocó, y finalmente también en los años 2013 los terroristas en Ecuador. Lo políticamente importante del poder punitivo es la vigilancia que las agencias ejecutivas ejercen sobre los que estamos afuera, los que estamos libres, porque finalmente los que están adentro ya se quedaron allí, pero lo importante de la política del poder punitivo es ejercer esa vigilancia sobre los que andamos sueltos. Hoy el Estado sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sabe cuánto pagamos las tarjetas de crédito, sabe cuánto gastamos de luz, sabe cuánto gastamos de agua, etc. Y si supieran que la inteligencia policial sabe muchísimo más de nosotros, en realidad no me equivoco y no exagero. Pero bueno, dejemos un lado la criminología mediática para concluir nuestra exposición. Una vez que hemos pasado un poco, hemos hablado de lo que es el derecho penal, de lo que es la criminología, de lo que es el poder punitivo. La criminología es una crítica a ese poder punitivo. El poder punitivo lo hemos visto cómo se ejerce a través de estos sistemas, a través de estas agencias que conforman el sistema penal, y especialmente hemos enfocado sobre quienes nos seleccionan para ser condenados, que son las agencias policiales. Hemos pasado un poco también lo que es la criminología mediática y cómo nos venden los medios de comunicación masiva esa idea de emergencia, esa idea de peligro, esa idea de seguridad frente a quienes, frente a los más vulnerables y no frente a los verdaderos delincuentes o a aquellos que cometen unos realmente delitos, y especialmente también son las propias agencias las que cometen delitos. No debemos olvidarnos de quienes nos seleccionan. ¿Quiénes son estas personas que nos seleccionan? Y son la policía. Y la policía tiene un modelo que vulnera los derechos humanos, no solamente de los criminalizados, sino también de ellos mismos. Y una breve revista. En América Latina nosotros hemos importado los sistemas judiciales de Estados Unidos, pero nos hemos olvidado del jurado. Hemos importado el sistema de policía comunitaria, pero nos hemos olvidado que el sheriff es nombrado por la comunidad. Y nosotros seguimos manteniendo una policía de orden borbónico militarizado, de ocupación territorial, verticalizada. Y lo cierto es que en la región hasta el momento no existe una policía que cubra nuestras necesidades, una policía propia, democrática, de acuerdo a nuestras sociedades. Por lo general los políticos no tienen ni idea de la cuestión policial y tampoco tienen idea de la cuestión criminal, como hemos visto, pero en todo caso resulta importante e imperativo llamar la atención sobre estas personas, porque no todo es la culpa de ellos, de cierta forma también es sobre este modelo borbónico de policía de ocupación territorial militarizada. La criminología mediática muchas veces echa la responsabilidad de todos los males a la corrupción de la policía echa la responsabilidad a que los jueces los liberan a los delincuentes que ellos capturan. En realidad es un ira y venida, es lo que hablaba Merton en
sus discursos latentes y sus discursos de alguna manera más públicos. El modelo actual permite una violencia que por momentos alcanza límites de masacre. Y es verdad, las ejecuciones sin proceso, disfrazadas de enfrentamientos, lo que devela es la realidad policial. Las detenciones sin otro objeto que hacer estadística, también lo que nos muestra es una imagen negativa de la policía que llega a tal punto a presentar a presuntos responsables o delincuentes a los medios de comunicación y luego terminan pidiendo disculpas y pagando indemnizaciones porque se han equivocado. Yo venía leyendo el diario del día domingo, que me pareció llamativo, que viene muy procedente al caso. No sé si ustedes escucharon sobre las contradicciones sobre una muerte en el aparente asalto de una comitiva argentina. Si no lo supieron, no se perdieron de mucho, pero ahora lo van a tener mayor en cuenta. La seguridad del vicepresidente argentino, como estaba afuera, tampoco podía hacerse de la vista gorda. Reaccionaron y repelieron el ataque porque estos señores, entre paréntesis sospechosos, han estado armados. El oficial agregó, según los informes, parece que estas personas dispararon y los agentes de seguridad repelieron con fuego. Hubo cruce de balas entre los agentes y los desconocidos. La noche del 22 de marzo de 2013, 30 minutos después de los acontecimientos, agentes de homicidios de la Policía Judicial de Pichincha llegaron hasta la Asociación de Residentes Argentinos. Tras recoger evidencias en la escena, se levantó un informe de criminalística que resultó revelador. Ojo, la policía hizo una inspección al exterior del cadáver, determinó que era Gustavo B., de 30 años, y a su lado hallaron un juguete de plástico negro en forma de pistola. Agentes dijeron que en el lugar estaba una bala calibre 9 milímetros y 6 vainas calibre 9 milímetros disparadas. Las pistolas 9 milímetros son armas de dotación policial y militar. El fiscal Borman Peña Herrera confirmó que abrió una investigación por tentativa de robo calificado. Eso pasa con el desborde del poder cognitivo. Eso es lo que ocurre. Si nosotros dejamos pasar, nos dejamos comer el cuento de las estadísticas que nos muestran los medios masivos de comunicación a través de una tecnología mediática. Pero claro, de esto no se escucha mucho, de esto no se proyecta en los medios de comunicación. Este modelo policial que nos selecciona para ser condenados, no solo que lesiona los derechos humanos de los más vulnerables, sino que también lesiona los derechos humanos del propio personal policial, que sin lugar a dudas sufre pésimas condiciones laborales, una precariedad salarial y un escaso entrenamiento, sometido inclusive a un régimen disciplinario que en la práctica se traduce en autoritarismo de los superiores. En esas condiciones se coloca a los policías también en un riesgo amenazado de violencia social y por también un riesgo de violencia arbitraria de sus superiores. La repartición de los beneficios en la policía es una pirámide inversa. Mayores beneficios hacia las cúpulas, menores beneficios hacia los llamados tropa, y que esto no se revela porque no se les permite sindicalizarse. Porque al sindicalizar al personal policial, lo que se haría es descubrir lo que realmente está la injusta distribución a la que son víctimas. Finalmente, cuando observamos atentamente la composición del personal policial, especialmente de los niveles medios, vemos que son seleccionados de las capas sociales más humildes y entrenados en un proceso de miedos parecido al de la criminalización. También se lo criminaliza, también se lo estigmatiza al policía. Se lo llama corrupto, se lo llama vago, se lo llama ineficiente. ¿Y qué ocasiona todo esto? Que también vaya introyectándose en el rol que así lo es. Y eso es extremadamente grave. Y por último, sale también de aquellos barrios donde se seleccionan a los criminalizados y donde se seleccionan a las víctimas de los delitos y termina siendo excluido.
Entonces, esas condiciones psicológicas de trabajo de un funcionario público realmente no son las más apropiadas y sin embargo ellos son los que nos seleccionan, son los que hacen las investigaciones, son las que nos muestran realmente, nos llevan a ser condenados. Creo que el mayor de los discriminados y de los oprimidos en esta materia no es sin lugar a dudas que Martin Luther King, y que pues nos deja un gran mensaje en sus palabras. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Creo que realmente es bastante cansado a estas horas de la noche, pero creo que es un esfuerzo que nosotros también hacemos para reproducir esto, para generar en ustedes inquietudes, dudas y sobre todo se reproduzcan estos pensamientos. Gracias a ustedes, compañeros estudiantes, que son los que mejor o mayoritariamente están aquí ahora. Gracias a los profesionales del derecho también. ¿Alguna pregunta para el doctor usted? Por favor, pregunten, porque a mí me da la impresión o que no entendieron nada o que yo no me hice entender. Al estar en un Estado constitucional de derechos y justicia, tenemos avances en teoría del delito, comenzando por el causalismo, que nació para frenar los poderes abusivos de la Inquisición respecto a los incubos, a los suncubos. Entonces, en este Estado constitucional del derecho, ¿cuál es la teoría del delito que debe aplicarse? ¿Un causalismo que sigue aplicando un finalismo o un postfinalismo? Excelente la pregunta. Pienso que nuestra Constitución ya nos muestra el camino y nos da la luz de cuál es esa doctrina jurídico-penal que debe aplicarse. Sin duda el finalismo es la que más se acerca o se apega a la realidad constitucional que tenemos, y les explico brevemente. El finalismo nos dice que, como todos, como la escuela clásica y no clásica, nos dice que el delito es una acción típica antijurídica y culpable. En ese orden de ideas, ¿qué es la acción? Es la conducta humana seguida de la placa respectiva. Estimado doctor Jorge Luis Ortega, para mí realmente es un honor entregarle esta placa en reconocimiento de su brillante exposición, el mismo que ha sido muy claro y concreto en lo que se refiere exclusivamente a la criminología, y especialmente lo realizado sobre la realidad en la que vivimos, en lo que es a nuestra política criminal. En su reconocimiento, le entrego esta placa a nombre del Foro Nacional Internacional Académico de Derecho. Muchas felicitaciones. Concluida nuestra primera jornada del cuarto Seminario Internacional Multidisciplinario de Derecho, quiero hacer llegar una cordial invitación a todos los presentes para que den continuidad el día de mañana a las 6 de la tarde. Por favor, exigimos puntualidad para dar mayor realce a nuestro evento, y las conferencias a dictarse el día de mañana son PhD Emilio Cerezo a las 6 de la tarde, conferencista internacional con el tema Antropología y Justicia como base del derecho. A las 7 de la noche, conferencia a cargo del doctor Stalin Alas Cárdenas con su tema La oralidad en los juicios de trabajo. A las 8 finalmente concluiremos con la conferencia del doctor Germán Mancheno Salazar con el tema Principios constitucionales y legales y su incidencia en el sistema procesal civil. Así concluimos con nuestra primera jornada. Les invitamos a los presentes a que se sirvan a concluir en la parte de atrás. Muchas gracias.